Como les comentaba, es un caso típico, ¿no? Como que tenemos nosotros como ingenieros de ventilación. Y hablamos de un caso donde tenemos que la presión atmosférica de 95 kilopascales, ¿no? En el levantamiento efectuado por el área de ventilación se midió lo siguiente en el crucero 940 suroeste, ¿no? 40 metros cúbicos por minuto de caudal, 65% de humedad relativa, 28% de temperatura. En el crucero 940 también se registró 25% de humedad relativa y 13% de temperatura. Entonces, ¿cuál debería ser el caudal en el crucero 940 para que la mezcla resultante, como podemos ver en el gráfico en el crucero 940 noreste, tenga una temperatura de 19 grados centígrados? Aquí, algo que recalcar es que el proceso es adiabático y debemos determinar las condiciones resultantes del sistema, ¿no? Del aire de la mezcla. Entonces, este tema es muy importante, ¿no? Este pequeño dato de que el proceso es adiabático. Entendemos que es un proceso termodinámico en el que el sistema no intercambia calor en su entorno. Entonces eso es muy claro tener el concepto, ¿no? Ahora, para ampliar esta idea, nuestro invitado, el consultor, nos explicará más a detalle esta situación. Buenas noches, consultor. ¿Cómo estamos, Manuel? Gracias por la invitación. Vamos a solicitarles a las personas que se nos están uniendo a esta transmisión en la que vamos a desentrañar algunos mitos, vamos a confirmar algunas verdades, vamos a quitarle el velo de abstrucción con ciertos términos, como tú muy bien lo acabas de decir, con el término adiabático, que significa hermético, o sea, que no hay intercambio de calor entre el sistema que se está analizando con su entorno. El intercambio de calor se da entre los elementos que componen el sistema. En este caso, el intercambio de calor, queridos amigos, se dará entre las corrientes que vamos a mezclar. Y como les decía en la introducción, nuestro amigo Manuel, ¿cuántas veces no hemos estado en esta ocasión minera? Quizás así con este dibujo, con este gráfico, crucero 940 suroeste, crucero 940 norte, crucero 940 noroeste, no lo entiendas muy bien. Te lo voy a poner así. ¿Alguna vez como ingeniero de ventilación te han encomendado la tarea de obtener en un tercer túnel, en el túnel que contendrá el aire que le llevará comodidad y bienestar a nuestros trabajadores, determinada temperatura? Y te han dicho, oiga usted, el aire que está ingresando a los laboreos es muy caliente. Acabamos de abrir una chimenea, ergo, crucero 940 norte, que está conectada con el crucero 940 norte, fíjense en el gráfico, que va a destinar cierto caudal con el cual se mezclará el caudal caliente del crucero 940 suroeste. Vamos a llamarlo, para no tener más inconvenientes con crucero 940 suroeste, 940 norte, 1, 2, 3, ¿ok? Muy bien, el caudal 1 o el caudal que se aproxima por el túnel 1, caliente. Y vamos a, entre comillas, cabecearlo o morigerarlo, para hablar pues con términos un poquito más propios, con un segundo caudal que va a provenir de nuestra mina, obviamente, por alguna conexión de una chimenea, pero necesitamos saber cuánto caudal necesitamos unirle al caudal que está pasando por el túnel 1 para que nuestro caudal en el túnel 3, ese que va a llegar a los laboreos mineros, tenga, como dice en el ejemplo, en este caso práctico, 19 grados. Fíjate, el caudal de 1 tiene 28 grados centígrados. El caudal con el que queremos disminuir la temperatura tiene 13, está más frío. Entonces se va a poder dar una conjunción que tenga 19 grados de temperatura. Se va a poder dar. Pero ¿cuánto será ese caudal? Muy bien, como ingenieros de ventilación actualmente recurrimos a softwares, muchos conocemos diversos softwares en el mercado, unos con ciertas potencialidades, otros
con ciertas carencias, pero al fin y al cabo cumplen su cometido. Entonces, como ingenieros de ventilación nos acostumbramos a simular este escenario, colocamos en los parámetros aquello que hemos medido en campo, la humedad relativa, la temperatura, los caudales, y podemos determinar por iteración, por simulaciones variadas, ese caudal que se necesita por el túnel 2. Y de continuar haciéndolo, yo creo que no es el caso aquí en la audiencia, muchos terminamos olvidándonos de las herramientas que usa el software y que deberíamos usar nosotros como ingenieros de ventilación para hacer este cálculo también en una hoja de papel, porque eso presupone que nosotros conocemos estos fundamentos físicos importantísimos en la conjunción de gases, como en este caso el aire, que es el gas primordial con el que trabajamos los ingenieros de ventilación, para determinar las características finales, las bondades que queremos para el aire que circulará por el caudal 3. Otra cosita que quería mencionarles, queridos amigos, es que muchos ingenieros de ventilación, por hacer el trabajo demasiado rápido, con urgencia, nos enfocamos solamente en medir los caudales y por ahí la temperatura seca. Y dejamos de lado la humedad relativa, dejamos de lado la hora a la cual hemos medido también, que es importante. Hemos hecho la medición, dejamos de lado la temperatura de bulbo húmedo. Pero hoy día vamos a demostrar que conociendo fundamentalmente un caudal y humedades relativas, temperaturas secas, temperaturas húmedas, podemos conocer los caudales y demás parámetros ciclométricos. No se asusten por lo de ciclométrico, se refiere a este tipo de parámetros involucrados en temperaturas, humedades, contenidos de humedad, entalpías, que es la energía que tiene en este caso cualquier masa de aire, para determinar caudales y parámetros ciclométricos resultantes. Entonces, vamos a pasar a la lámina 3. En esta lámina voy a rescatar el punto que no mencioné en la lámina anterior, que la mezcla de gases se va a dar a 95 kilopascales de presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese punto del cruce del aire que proviene del túnel 2, más frío evidentemente que el aire que proviene del túnel 1, ese cruce ocurre a 95 kilopascales. Eso es importante, es la presión atmosférica que va a regir nuestro proceso físico. Muy bien, tengamos en mente que el objetivo es calcular el caudal que necesito, añadirle, mezclarlo con el del túnel 1 para que en el túnel 3 tengamos ¿cuánto? 19 grados de temperatura, o sea, una temperatura mucho más acorde, mucho más benévola para los trabajos que vamos a llevar a cabo en interior mina, o bueno, en los tajeros. En esta lámina 3 estamos viendo un repaso matemático de los datos que se nos han dado. El caudal 1, 40 metros cúbicos por minuto, la temperatura de ingreso, 28 grados, un poco calientito, presión atmosférica, 95 kilopascales, la humedad relativa, 65%. ¿Ven cómo estos datos son interesantes? Todos debemos hacer o debemos recogerlos al momento de hacer nuestro survey o recorrido de monitoreo de ventilación. Pasemos gentilmente a la lámina 4. Así es, en la lámina 4 vamos a repasar las incógnitas que como ingenieros de ventilación sin software, vamos a hacer la pronunciación correcta, ¿verdad amigos? Porque algunos pronunciamos software y es software. Sin el software no podríamos determinar, con el software lo determinamos, pero muchas veces ya nos olvidamos, como el efecto de la calculadora. De tanto usar la calculadora,
uno ya se olvida, aunque no lo crean, de cómo sacar la raíz cuadrada, la raíz cúbica de un número, o cómo dividir, hasta a veces cómo multiplicar. Correcto, correcto. Muy bien, tenemos en esferas rojas, estimado Manuel, las Incógnitas. incógnitas. Muy bien, me quitaste el término de la boca. A decir verdad, no me lo quitaste, se me había ido. Gracias por ponérmelo de vuelta en el satélite. Tenemos las incógnitas ahí. El caudal con el cual deseamos mezclar nuestro caudal en uno y las características psicométricas del caudal resultante. La temperatura 3, ¿ven esa bolita ahí que dice T3? Esa ya la tenemos, ¿sí o no? Porque Correcto. es el objetivo que hemos recibido de gerencia, no de gerencia no sabe muchas veces estas cosas, nosotros solo tenemos que garantizar, gerencia dice, por favor, quiero que ese aire esté dentro de los estándares. Ya nosotros tenemos que saber cuáles son los estándares. Y gerencia no lo tiene que decir, nosotros tenemos con nuestras inspecciones que determinar qué zonas de la mina necesitan una mejor calidad de vida o de trabajo, ergo el aire. Entonces la temperatura 3 ya es nuestro dato. ¿Se acuerdan que era 19 grados centígrados? Entonces, pero a modo de presentación escolástica, esta temperatura se suele presentar con o en unidades absolutas, grados Kelvin. Grados Kelvin. ¿Cómo se halla los grados Kelvin a partir de los grados centígrados? Fácil, es la suma de los grados centígrados, en este caso 19, más 273.15. No te alarmes. Si yo me sé de memoria ese dato es porque tengo mucho tiempo trabajando con aquel número, igual como con otras cifras. Pero lo interesante, no quiero que aquí te aprendas números ni fórmulas, sino que sepas que hay fórmulas que nos pueden ayudar a determinar este tipo de parámetros. Lo importante es que entiendas el concepto que vamos a ir, o los conceptos que iremos desarrollando a medida que avancemos en el decurso de la solución de este problema, que es típico en cualquier mina, como te podrás haber dado cuenta. Enseguida tenemos los parámetros llamados propiedades que identifican a cualquier corriente de aire, como el contenido de humedad representado generalmente, vamos a decirlo así, porque entre algunos autores varía la representación. Aquí hemos usado W sub 3 porque hace alusión al túnel 3, el túnel que va a contener a nuestra mezcla resultante, contenido de humedad en 3, humedad relativa en 3 y la entalpía en 3. Que la entalpía no es otra cosa que el contenido de energía en una masa de aire. Para hallar el caudal 2, debemos usar, queridos amigos, la fórmula. Por eso, no se memoricen la fórmula. A fuerza de usar la 1 constantemente es que viene a quedarse ella instalada en nuestra memoria. Así es. La ley de los gases ideales, estimado Manuel, que dice que la presión, que esta ley se desprende de las famosas leyes de Boyle y de Charles Gay-Lussac, ¿correcto? Que entremezcla, o haya, mejor dicho, una relación ordenada entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas. Ahora ustedes ven ahí que dice A sub 2. Y dirán, ¿por qué es eso? Y eso hace referencia al aire seco. Afirmativo. El aire está compuesto, Manuel, está compuesto de dos grandes elementos, el aire seco y el aire húmedo. Correcto. Generalmente vamos a encontrarlo así en la naturaleza y en la mina no es la excepción. Y vamos a pasar nuestros cálculos para determinar ese caudal en el aire seco, puesto que el aire seco es la porción del aire que jamás va a variar en su recorrido por la mina. Claro, a menos que lo cruces con otro caudal, ¿no? Pero si ese aire se mantiene incólume, siguiendo una ruta lineal, el aire seco jamás se va a perturbar, no va a variar su cantidad. Quien va a variar posiblemente sea
la masa del aire húmedo, por los cambios de densidad, los efectos calóricos que se puedan encontrar dentro de la mina. Bien, ¿lo tenemos ahí? ¿Qué dices, Manuel? No, importante lo que mencionas. Aquí podemos ver claramente el resumen de lo que necesitamos como ingenieros de ventilación. Eso es importante lo que mencionaste, Daniel. Y garantizar a los colaboradores mineros en Interior Mina, muy resumido en la columna izquierda, lo que son las condiciones finales en la labor. Y muy claramente esa ley, ¿no?, de los gases ideales es una ley de cabecera, podríamos decir, ¿no?, para nosotros que vivimos día a día en mina. Y muy claro la explicación, la aclaración que has dado, ¿no?, esta relación que hay tanto de la humedad relativa y por ende, ¿no?, con los datos que hemos obtenido también en campo, ¿no? Entonces, creo que lo has ilustrado entonces, muy bien. Procedemos. En la fórmula vamos a hallar de la ley de los gases ideales R, la constante de proporcionalidad. Hay dos constantes, bueno, hay varias constantes porque hay muchos gases, pero las constantes que debemos tener en cuenta son la del aire seco y la del vapor de agua. 287 para el aire seco, para el vapor de agua 461. Entonces vamos a ir determinando poco a poco, vamos a ir usando esa fórmula con los datos que tenemos, sin alarmarnos, sin apresurarnos. Por ejemplo, la presión del aire seco en el túnel 2, recordemos que estamos hallando o tratando de determinar el caudal necesario para cabecear esa masa de aire caliente y resulte una masa de aire mucho más llevadera para el trabajador, la de la masa del aire 3. Muy bien, entonces para hallar la presión del aire seco, vamos a hacer una resta, una diferencia. Vamos a restar la presión atmosférica de la presión de vapor. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica en cualquier punto es igual a la presión del aire seco más la presión del vapor de agua, puesto que el aire está compuesto por aire seco y aire húmedo. Así de simple, no hay otra cosa, no hay mucha ciencia que darle. Así es, así de simple. La presión atmosférica, ¿se acuerdan? Que la teníamos anotada, 95 kilopascales. La presión de vapor en el punto o en el túnel 2 todavía no la sabemos. Y mientras tanto hemos colocado esos dos datos restados por 1000, porque solemos usar la ley de los gases ideales con pascales. Las fórmulas que les vamos a presentar, que las pueden anotar, por favor, tomen nota en su blog, están dadas generalmente en pascales. Sí, se pueden usar con kilopascales, haciendo ciertos arreglillos, pero vamos a dejarlo ahí por lo pronto. Por eso multiplicamos por 1000 para convertir a pascales. Luego, me interesa repasar con ustedes, queridos amigos, el concepto de humedad relativa. La humedad relativa es el cociente de la presión de vapor entre la presión de vapor si el aire estuviera completamente saturado de humedad o en su punto de saturación. O sea, el aire que estoy analizando tiene cierta cantidad de vapor. Bueno, esa cantidad de vapor, a la temperatura en la que está ese aire, genera una presión. Pero exacto, si esa humedad crece hasta cierto punto, va a generar otra presión. ¿Hasta qué punto crecería esa humedad? Hasta el punto que lo permita el límite de saturación. Entonces, ese aire completamente cargado de agua, entre comillas, saturado, tendrá su presión de saturación. La humedad relativa me dice qué tanta es la presión de vapor en condiciones normales comparada con sus condiciones de saturación. Y se le multiplica por 100, pues, para hallar el porcentaje. Exacto. Luego les pido tomar en consideración la temperatura del aire 2, que está evidentemente más fría que el aire 1, 13 grados. Fíjense que con esos 13 grados podemos determinar
la presión de vapor de saturación. ¿Sabes cómo, Manuel? Por supuesto, ¿no? Y eso lo podemos visualizar. Con la tabla que aparece en la diapositiva 5. Así es. Correcto. Muy bien. En la tabla que aparece en la diapositiva 5, queridos amigos, vamos a encontrar una serie de temperaturas, incluso temperaturas negativas, expresadas en grados Celsius. Muy bien. Vamos a determinar qué presión de vapor de saturación le corresponderá a... Perdóneme aquí, me está entrando una llamada. Un ratito, Manuel, dame un tiempo. No, dale. Sí, es una... Déjame... ¿Qué presión mencionabas tú? Tenemos importante recalcar, ¿no?, que la temperatura en esta, una de las tablas psicométricas muy empleadas, ¿no?, en nuestro día a día, es de 13 grados. Y efectivamente, notamos el detalle que el valor de la presión en kilopascales, ¿no? Ahí rescato algo siempre clave que mencionas, ¿no? Tanto como operadores de la ventilación, siempre debemos de tener fresco lo que son las unidades, ¿no? Bien trabajamos en imperiales o en métricas, para no poder distorsionar algún valor o algún cálculo, algún reporte que podamos dar, ¿no? Y compartir ahí. Bueno, no sé, continúa, bien, consultor. Ya estoy de vuelta, listo para continuar repartiendo o compartiendo estos pocos conocimientos que hemos logrado reunir en estos pocos años de carrera. Entonces, teníamos los 13 grados del aire con el cual, o que vamos a usar para, entre comillas, cabecear, mezclar el aire más caliente que viene por el túnel 1 y lograr una mezcla que tenga unas condiciones mucho más llevaderas para los trabajadores. Como ven, encontramos ahí 13 grados en esa cajetilla roja que se relaciona automáticamente con una presión de vapor de saturación de 1.49 kilopascales. Y arriba encuentran ese dato, presión de vapor de saturación en 2, 1.49. Muy bien. Entonces, ¿sabemos la humedad relativa del aire en la corriente 2? ¿La sabemos? Claro que sí. A ver, Manuel, ¿puedes dirigirte nuevamente o retroceder a la diapositiva en donde se ven las características del aire 2, que es la diapositiva de la presentación del problema? Efectivamente. Nos redirigimos a la diapositiva, que es la presentación del problema. A la diapositiva 2. Ahí tenemos claramente que la corriente del aire 2 tiene una humedad relativa de 25%. Así es. Ya. Regresamos a nuestra diapositiva 5. Diapositiva 5. Y ven ahí la fórmula. Humedad relativa en 2 es la presión de vapor entre la presión de vapor de saturación. Atemos cabos, por favor. La humedad relativa, ¿cuánto era? 25%. Tenemos ese dato, correcto. La presión de vapor de saturación, 1.49, también lo tenemos. ¿Qué nos faltaría? La presión de vapor en las condiciones del túnel 2. O sea, efectivamente, una ecuación, una incógnita. El resultado sale por sí solo. Yo recuerdo cuando mi madre me enseñaba matemáticas, me decía, si tienes una incógnita y una ecuación, el problema sale. Así es. Si tienes dos incógnitas, necesitas dos ecuaciones independientes para que el problema resulte. En esta ecuación tenemos todos los datos menos la presión de vapor en 2. Bueno, como tenemos la humedad relativa por dato y la presión de vapor de saturación casi por dato, porque si te dan temperatura, querido amigo, seca, automáticamente tú tienes la presión de vapor de saturación. Por eso es importante que tengas tu humedad relativa, que la midas en campo, porque si no la mides,
Te quedas solamente con tu con tu presión de vapor de saturación y ahí quedas. No puedes continuar más allá. ¿Correcto, Manolo? Correcto, correcto. Es una Muy gran bien. verdad que has dicho, ¿no? Y Va. algo, un tema muy importante que recalcar, que es la toma de datos, los famosos levantamientos o los aforos que realizamos en nuestro día a día, ¿no? Continúa, consultor. Ahí te dejé un mensajito en el interno. Dale. Ahora, queridos amigos, el objetivo es determinar el caudal que necesito para cabecearlo con el aire más caliente. Ese caudal que necesito no lo podemos dejar al libre albedrío, queridos amigos, tenemos que determinarlo matemáticamente, pues. Porque ese caudal, ¿qué significa? Que usted va a aplicar un ventilador, que usted va a colocar algún tipo de muro o puerta para que ese aire se mezcle con la corriente más caliente. Y eso cuesta dinero. Entonces tenemos que tener la respuesta precisa, certera, justificada. Entonces teníamos nuestra presión nuestra presión del aire seco en 2. ¿Se acuerdan que la teníamos, Manuel? Así es. Claro que la teníamos. ¿Cómo, Manuel? Mira, la presión en 2. Si tú regresas a la diapositiva 4, ¿ya estás en la diapositiva 4? Vas a encontrarte con ¿qué? Que tenías la presión en 2 igual a 95 menos la presión de vapor en 2. Y ya, oh sorpresa, gracias a nuestros esfuerzos ciclométricos, en la lámina 5 tenemos la presión en 2. Listo. Entonces tenemos una simple resta. 95 kilopascales menos 0.37 kilopascales multiplicados por 1000 para que nos den los pascales. Obtenemos 94.628 pascales. ¡Listo! Manuel, ¿tú sabes lo que significaba B en la fórmula de la ley de los gases ideales? Por supuesto. Es el caudal. Claro, sí. El caudal. B es el volumen de aire. El volumen de aire. Caudal es una cosa, volumen es otra. Pero para este caso vienen a ser lo mismo. Porque todas nuestras unidades, en este caso la masa, saldrá con una unidad de masa sobre el tiempo que hayas ingresado para el caudal. Bueno, ese es nuestro dato, o nuestra incógnita, el caudal. La constante de los gases ideales para el aire seco es 287 joules por kilogramo por Kelvin. La temperatura era... ¿Te acuerdas cuál es la temperatura de la masa 2? Yo sí me acuerdo. 13 grados centígrados. Que al sumarse con 273.15 dan los 286.15 Kelvin que estás viendo ahí. ¿Cómo me sé la fórmula de conversión de centígrados a Kelvin? No te asustes, es solamente que uso esa fórmula diario. Tú basta con que la anotes en tu cuaderno y luego sométete a, en tu mina, hallar este tipo de problemas para que esa fórmula la uses constantemente o de vez en cuando para que no te olvides. Pero lo importante es que sepas que existen esas herramientas y cómo proceder para llevar a cabo el resultado determinado. Pero fíjate ahí, aquí no se va a cumplir lo que me decía mi madre, porque tenemos dos incógnitas, la masa 2 y el caudal 2. Tenemos una sola ecuación, la ley de los gases ideales, pero dos incógnitas. Entonces no podemos continuar, Manuel. Yo me retiro, no se puede. No, tranquilo, tranquilo. No te asustes porque no te he dado todavía una fórmula, o te la he hablado de ella al inicio de esta gran sesión, pero no te la he expresado matemáticamente. Ahora te la voy a expresar, pero tranquilo, tranquilo, no te alarmes. Mientras tanto, con los datos que tenemos, llenemos la fórmula de los gases ideales para ver qué nos queda. 94.628 por el caudal 2, igual a la masa del aire seco, que nos es desconocida, por la constante del aire seco, por 286.15 la temperatura en Kelvin. Hasta ahí tenemos expresada esta relación.
pero no podemos hallar ni el caudal ni la masa porque no sabemos ni lo uno ni lo otro. Bueno, tranquilo, ahora te voy a dar la receta basada en hechos reales, casos de la vida real, para que hallemos la masa. Así es. Y otros datitos más. Pasemos a la diapositiva 6, Manuel. ¿Está? En la diapositiva 6 estamos haciendo una recapitulación del caudal 2 que ha quedado ahí estancado, o para usar un término de la ventilación relacionada con los ventiladores, ha quedado en estoleado, ahí está estancado porque no podemos avanzar más allá. En cuanto a la temperatura 3, era dato, queremos que el aire que llegue a nuestros estimados trabajadores sea de 19 grados centígrados. Y aquí viene algo que si no lo has visto y lo estás viendo por primera vez, te suene impactante, incluso pueda provocar en ti el hecho de cerrar este directo y decir, no, esta fórmula es demasiado, no, yo no quiero ver más fórmulas, mi vida ya está muy complicada. Tranquilo, esa fórmula, ¿sabes de qué nace? Del principio de conservación de la masa del cual te hablé en la introducción de esta ponencia. Te decía yo que si tenemos una corriente de aire que no se va a mezclar, no se va a mezclar con ninguna otra, y recorre un túnel, y en ese túnel van a haber cambios de calor, cambios de temperatura, cambios de presión, o sea, cambios que afecten la densidad de ese aire. Bueno, te tengo noticias. La masa del aire, el volumen va a cambiar, el volumen de ese aire va a cambiar, va a ser fluctuante debido a esos cambios que te he mencionado. Por eso es que ante esos cambios preferimos los ingenieros de ventilación trabajar con masas de aire seco, porque la masa de aire seco no cambia, no se desvirtúa en el recorrido del aire. Lo que se desvirtúa es el otro componente del aire, la masa de vapor de agua. Esa sí que cambia. Entonces, para que nuestros cálculos sean fidedignos, siempre nos apoyamos en la masa del aire seco. ¿Correcto? Y como la masa del aire en 1 más la masa del aire en 2 me da la masa del aire en 3, entonces establezco el principio de conservación de la masa. ¿Por qué? Y usted me dirá, oiga, señor consultor, pero con el caudal también hago lo mismo. Caudal en 1 que se mezcla con caudal en 2 me da el caudal en 3. Sí, a veces, cuando no hay estos cambios tan bruscos, pero si hay cambios de temperatura y presión demasiado notorios, tú te acuerdas que cuando mides o realizas tus ventilation service en la mina, siempre le colocas un factor entre lo que entra y lo que sale de 10%. Bueno, ese 10% toma en cuenta errores propios de la toma de datos, como que la toma de datos pues no se hace instantáneamente, sino que pasa un tiempo para conseguirlos, y también toma en cuenta esas variaciones de la densidad. Por eso es que hay un margen de 10%. Sin embargo, idealmente, con la masa de aire seco, esos cambios no se deberían percibir. Es decir, la masa de aire 1 más la masa de aire 2 es la masa de aire 3. Así de puntuales. ¿Correcto, Manuel? Correcto. Está muy claro. Y resulta, estimado Manuel, que esa masa lleva consigo también o arrastra en su propiedad al contenido de humedad y a la entalpía. No se ha escrito aquí en esta diapositiva o en ninguna otra, pero te digo esto, toma nota. El contenido de humedad en 1 multiplicado por la masa de aire seco en 1 más el contenido de humedad en 2 por la masa de aire seco en 2 es igual al contenido de humedad en 3 por la masa del aire seco en 3. Si nosotros apartamos el contenido de humedad a un lado y las masas al otro, vamos a encontrar esta expresión al lado de la cual dice principio de conservación de la masa. ¿Correcto, amigo? Claro, excelente. Y lo mismo sucede con la entalpía. Anota, por favor. La entalpía en 1
por la masa de aire seco en 1, más la entalpía en 2 por la masa de aire seco en 2, es igual a la entalpía en 3 por la masa de aire seco en 3. ¿Y la masa de aire seco en 3 qué es? Masa de aire seco 2 más masa de aire seco 1. Me quedo con las masas a un lado, con las entalpías al otro, y tengo la expresión al lado de la cual ustedes pueden leer principio de conservación de la energía. Esas dos fórmulas que vamos a unir en una sola. Y tú dirás, ¿pero cómo lo vamos a unir? Claro, ¿qué tienen en común la expresión del principio de conservación del contenido de humedad? Masa de aire seco en 2 entre masa de aire seco en 1, ¿verdad? Esta expresión del contenido de humedad tiene eso en común con la entalpía. Se repite el cociente de masas de aire seco en 2 y 1. Entonces podemos usar ese cociente como pivote, como enlace que una estas dos igualdades, de tal modo que vamos a tener en una futura ecuación contenido de humedad en 1 menos contenido de humedad en 3 entre contenido de humedad en 3 menos contenido de humedad en 2 igual entalpía en 1 menos entalpía en 3 sobre entalpía en 3 menos entalpía en 2. ¿Ah? ¿Ya lo anotaste? Ya está. Anotado. Correcto. Anotado. ¿Cómo decías, Manuel? Anotado. Muy bien. Ahí anótalo, Manuel, anótalo. ¿eh? Ya. Ahora, es ya para ti, querido amigo, que estás escuchando estas dosis de ciclometría que le van a hacer muy bien a tu gestión de ventilación. Es para ti ya una verdad de perogrullo la expresión que estás viendo al final, humedad relativa igual a presión de vapor entre presión de vapor y saturación por 100 para darle el toque de porcentaje. ¿Verdad? Eso ya lo sabes. También se aplica al contenido, a la masa de aire en 3 para hallar esta expresión. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, a la 7. Habíamos empezado usando las características del aire 2 para habernos quedado un poquito estancados, ¿se acuerdan? Con la expresión del caudal y de la masa. Pero para la corriente de aire en 1, Manuel, tenemos todos los datos. Así es. Necesarios. ¿Sabes para qué, Manuel? ¿Necesarios sabes para qué? Dime para qué. Dame el pie, Manuel. Dime para qué. Manuel. Claro. No, definitivamente no. Dime para qué. ¿Para qué? Te hice una pregunta ahí. Para usarlos en las fórmulas de la diapositiva 6. A ver, salta un ratito a la diapositiva 6, Manuel. ¿Ya saltaste? 6, sí, efectivamente. Ya, mira, en la diapositiva 6, ¿qué vemos? El contenido de humedad en 1, la masa de 1, la entalpía de 1, la masa de 1. Necesitamos esos datos para usar esta fórmula que nos sacará de nuestro atolladero. Los necesitamos. Por eso, en la diapositiva 7, ¿ya estás en la 7? Sí. Vemos que usando la temperatura de la corriente de aire 1, que es 28 grados centígrados, determinamos nuestra presión de vapor de saturación con esta tablita que ya es conocida por ti, 3.78 kilopascales. Correcto. Ahora vamos a hallar la presión de vapor y para eso vamos a usar el dato de humedad relativa. Por favor, querido amigo, cuando vayas a hacer tu ventilation survey, tu monitoreo de ventilación, tus mediciones mensuales, semanales, siempre toma en cuenta el dato de la humedad relativa. De lo contrario, no podrás avanzar con estos cálculos. La humedad relativa tiene un uso y aquí te estoy dando uno de ellos. Entonces, tienes la humedad relativa, que si mal no recuerdo es 65%. Y tienes la presión de vapor de saturación en 1, que es 3.78 kilopascales. Por lo tanto, tienes tu presión de vapor, 2.46 kilopascales. ¡Bravo! ¡Excelente! Ahora fíjate bien, ¿ah? ¿Qué cosa es el contenido de humedad? Oye, usted me ha estado hablando del contenido de humedad y yo hasta ahora
No sé qué es, no me ha dicho usted nada. ¿Será lo mismo que la humedad relativa? Porque ambos tienen la palabra humedad. Bueno, tiene que ver con la humedad. Pero el contenido de humedad, a diferencia de la humedad relativa, no me relaciona las características de las presiones en diferentes estadios de humedad del aire. No, me relaciona cuánta masa de aire húmedo tengo por cada kilogramo de masa de aire seco. Es una relación entre el componente húmedo del aire y el componente seco del aire. Ese es, perdóname, el contenido de humedad. Óigame, pero no tengo la masa de vapor en uno. Tampoco tengo la masa de vapor, perdón, no tengo la masa de vapor en uno, tampoco tengo la masa de aire seco en uno. ¿Cómo voy a hacer eso, señor? ¿Tú sabes cómo lo podemos hacer, Manuel? Por supuesto. No, tienes que decirme cómo, pues dame el ¿Cómo? pie, si no, ¿Cómo lo puedo hacer, Daniel? A ver, explica usted. Ahí está muy bien, Manuel. Ahora sí nos estamos entendiendo. Hay otra fórmula, Manuel. Hay otra fórmula que seguramente es conocida por el público, porque al ser ingenieros de ventilación, ellos, el público, mucho más que yo, reputados y reconocidos, saben y dominan esta otra fórmula muy fácil de usar y de memorizar, que relaciona a la presión de vapor entre la presión del aire seco. Y tú dirás, oye, consultor, tú has dicho presión de vapor entre presión de aire seco, pero yo abajo veo, dice PaPB1. Ah, pues, querido amigo, es que la presión de aire seco también se puede expresar como la presión atmosférica menos la presión de vapor, ¿te acuerdas? En cualquier punto de esta superficie redonda de la Tierra, la presión atmosférica es igual a la presión del aire seco más la presión de vapor. Esta es una ley inquebrantable. Entonces, si tengo la presión atmosférica y la presión de vapor, al restarlas, tengo la presión del aire seco. O sea, la segunda ecuación que estás viendo ahí abajo, estimado Manuel, es lo mismo que la ecuación de arriba, solo que expresada en términos de presión. Muy bien, Manuel, ¿hasta ahí? Muy bien. Excelente. ¿Y sabes a qué hace referencia la unidad del contenido de humedad kilogramo sobre kilogramo? Yo sé que lo sabes, pero Manuel, para que te pongas en el zapato de nuestros queridos amigos y me hagas ahí, ¿no?, la collera, tienes que decirme, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Tus conocimientos, Manuel, pucha, me destruyen. ¿A qué hace referencia? Me juegues, me hagas el juego. Hacen referencia a kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Correcto? Muy bien, y ahora fíjate, Manuel. En esta fórmula del contenido de humedad, ¿tenemos la presión de vapor en 1? Claro, está ahí arribita, dice presión 1, 2.46. ¿Tenemos la presión atmosférica? También, fue dato. ¿Cuánto era? 95 kilopascales. A ver, déjame chequear bien. Sí, 95 kilopascales. Entonces el contenido de humedad en 1 sale inmediatamente. ¿Y cuánto era? 0.017 kilogramos sobre kilogramo. Kilogramo de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. Y ese era uno de los objetivos del problema también. Determinar los contenidos de humedad para hallar el contenido de humedad en 3. Pasemos a la diapositiva 8, Manuel. Con mucha alegría y con mucho salero, sobre todo, con mucho salero. Fíjate que también tenemos, dentro de nuestros objetivos para usar correctamente la fórmula de las conservaciones de la masa, desentrañamos en la diapositiva, déjame ver si me sigues, ahorita estamos en la 8, en la diapositiva 6, a ver si te puedes saltar a la diapositiva 6, estimado Manuel, para que vean nuestros amigos que no nos estamos dirigiendo o saltando por las ramas, sino que nuestro objetivo es hallar el caudal con el cual debemos cabecear el aire del túnel 1.
Pero como has visto en esta fórmula del caudal en 2, nos falta la masa de 2. Para hallar la masa de 2, como te comenté, vamos a echar mano de las fórmulas que relacionan al contenido de humedad con la entalpía. Ya hallamos el contenido de humedad, al menos en uno. Ahora, en la diapositiva 8, si vuelves a la diapositiva 8, vamos a enfocarnos en hallar la entalpía de la corriente de 1. Pero antes te voy a decir, ¿qué es la entalpía? ¿Sabes qué es la entalpía, Manuel? Compártenos, ¿cómo podrías Muy bien. explicar la entalpía? Nuevamente quiero avisarles a nuestros queridos radioescuchas o telescuchas que Manuel domina este tema mucho más que yo, solo que como lo estoy exponiendo en este caso yo, gracias por la cortesía de Manuel, él tiene que un poquito play along, se dice en inglés, ¿no? Jugar a que yo lo estoy entrevistando y me da el pie con sus respuestas para yo continuar con la explicación. Gracias, Manuel, a ti por esa gran dosis de humildad. ¿Qué era la entalpía? Pregunté y me respondo. La entalpía es una forma de medir la energía total de un sistema, en este caso de nuestro aire. Te doy un ejemplo práctico. Es como una libreta donde apuntamos la energía que el sistema tiene dentro de él y la energía que el sistema usa para empujar o interactuar con el ambiente. Y tú te preguntarás, ¿y para qué necesito algo como la entalpía? Bueno, te doy la respuesta. Cuando algo ocurre, como calentar agua o quemar gas, hay energía dentro del sistema, o sea, temperatura, movimiento, y hay energía que se intercambia con el exterior. La entalpía te da una forma fácil de contar ambas cosas juntas, o sea, contar la energía dentro y la energía que se intercambia con el exterior. Muy bien, eso en pocas palabras es la entalpía. La suma de estas dos cosas, el calor que tiene el aire dentro y la energía que usa para liberar vapor, por ejemplo, ¿no? La entalpía es una medida de la energía total de un sistema. El calor dentro del sistema, del aire, o la energía que el aire usa para empujar o cambiar su entorno. Dicho eso, te comentaré que las unidades de la entalpía, que sigue una correlación freudiana con sus unidades, con la interpretación que te acabo de decir, está expresada en kilojoules, energía por kilogramo de aire seco. O sea, este kilogramito de aire seco, ¿cuántos kilojoules tiene de energía tanto interna cuanto para su uso externo? 70.32 kilojoules, la entalpía de la corriente 1. Y tú dirás, oye, pero ¿cómo calculaste eso? Me has paseado, me has dado la teoría, me has hablado un poquito de qué es la entalpía, pero de frente te lanzaste con el número. Ah, no, sí, perdóname. Es que abajo hay una relación que une, mancomuna la entalpía del aire seco con la entalpía del vapor de agua. Claro, es que el aire está compuesto de aire seco y vapor de agua, como ya le estoy diciendo en repetidas ocasiones. Por lo tanto, también la entalpía del aire en general es la entalpía del aire seco más la entalpía del vapor de agua. Si sumamos esas dos expresiones, tenemos la expresión H1 que ven ahí. Los números 1.007, 0.0026, 2501, esos son números que no te los tienes que memorizar, ni yo me los sé tampoco, pero sé que existe el concepto, sé que existe esa fórmula. Eso es lo que tiene que quedar en tu cabeza. Y que esa fórmula de la entalpía, o que la entalpía se puede conocer ¿con qué? Con la temperatura seca y el contenido de humedad. Solo necesitas esos dos datitos. ¡Ah! Manuel, me acabo de sorprender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la temperatura en 1, que fue dato. A ver, déjame revisar mis archivos nebulosos. Fue 28 grados centígrados. Y el contenido de humedad que hemos determinado en unas diapositivas anteriores. Entonces tenemos también la entalpía en 1, que luego de hacer las expresiones matemáticas es 70.32 kilojoules por kilogramo de aire seco.
Entonces vamos bien. Demos un saltito a la diapositiva 6, Manuel, para revisar qué tenemos en estas expresiones relacionadas con los principios. Ya tenemos el contenido de humedad en 1, tenemos la entalpía en 1, nos falta todavía el contenido de humedad en 2, la entalpía en 2, para determinar el contenido de humedad en 3 y la entalpía en 3. Ahora sí, vayamos a la diapositiva, déjame decirte 8, para continuar indagando en su contenido. ¿Ya? Ahí estamos en la 8. Muy bien. Fíjate en esto, ¿ah? En 8 que tenemos un recuento de nuestros datos. La temperatura del aire frío que vamos a usar para calentar el aire caliente que estaba entrando en nuestros laboreos para obtener un aire más decente para nuestros trabajadores, para nuestros colaboradores, como dicen en algunas empresas eufemísticamente. Entonces, la temperatura en 2 es 13 grados, la presión atmosférica la conocemos, 95 kilopascales, por eso es importante que tomes estos datos en cuenta. No digas, solamente la ventilación es tomar caudales y listo. No, Craso error. Tomar tiempos, humedades relativas, temperaturas secas, temperaturas húmedas. ¿Ok? Muy bien. Y la humedad relativa, que también la medimos en campo. 25%. Pasemos a la diapositiva 9. Te dije, Manuel, o les dijimos a nuestros queridos amigos, que una vez que usted tiene la temperatura seca y tiene esa tablita que está viendo ahí, en su bolsillo, en su billetera, al lado de su cuantioso dinero, Me descubriste. tiene usted automáticamente la presión de vapor de saturación. O sea, 13 grados centígrados se relacionan con 1.49 kilopascales. Y tal cual hicimos para las características 1, contamos con la humedad relativa que medimos como ingenieros responsables. Entonces, si tenemos la humedad relativa y la presión de vapor de saturación, ergo, tenemos también la presión de vapor de la corriente 2, 0.37 kilopascales. Y te acuerdas, por lo que te dije hace unos minutos, que el contenido de humedad, ¿de qué depende? O sea, yo no quiero que te aprendas la fórmula, yo lo que quiero, querido amigo, es que sepas el concepto. El concepto. Si tú tienes presión de vapor, ¿correcto? Y tienes la presión atmosférica que has medido con tu barómetro, tienes automáticamente el contenido de humedad de la masa de aire en donde te has parado y has hecho estas mediciones. Entonces, tenemos la presión de vapor, listo. Tenemos la presión atmosférica, también 95. Por lo tanto, tenemos el contenido de humedad en 2, 0.02. Y ahora, no cambies de diapositiva, Manuel. Me voy a adelantar, sin ver, como mago, como un mago que soy, sin ver la diapositiva 10, me voy a adelantar a la jugada. Ajá. ¿Por qué? Porque sé, no porque me sepa la fórmula de 1.007 más menos 0.0026 más no sé cuántos, no, sino porque yo sé que la entalpía está en función de la temperatura seca, que la medí con mi excelente equipo de gente humana, gente humana ya es una redundancia, con mi excelente equipo de gente que conforma mi área de ventilación, que medimos la temperatura seca y el contenido de humedad lo acabo de determinar. Entalpía, queridos amigos, en ventilación depende de la temperatura del aire, la temperatura seca y el contenido de humedad. Entonces, yo estoy seguro, Manuel, que la diapositiva 10 me dará el valor de la entalpía. A ver, comprobemos. ¿Ya estamos en la diapositiva 10? Así es. ¿Ves? Ahí está. En la fórmula de abajo, que no quiero que te memorices, pero que sí la guardes en tu gaveta o en tu gabinete. Gabinete. Pero quiero que sepas que la entalpía está relacionada con el contenido de humedad y la temperatura seca. Eso sí quiero que lo tengas en cuenta. Entonces, como tenemos ambos parámetros, tenemos automáticamente la entalpía, 19.25
kilojoules por kilogramo de aire seco. Ahora, Manuel, por favor, vayamos, hagamos un salto en el tiempo y vayamos a la diapositiva 6 nuevamente. ¿Me avisas cuando estás ahí? Diapositiva ¿Ya 6. estás ahí? Diapositiva 6. Muy bien. Consultor. Acabamos de ver, Manuel, que tenemos el contenido de humedad en 1, tenemos el contenido de humedad en 2, también la entalpía en 1 y también la entalpía en 2. Ujú. Óigame, pero no tenemos la masa 2. Tranquilo, te he dicho que la masa 2 entre la masa 1 es el pivote. El pivote que nos permitirá igualar las expresiones solo de contenido de humedad con la expresión únicamente de entalpía, sin necesidad de hallar masa 2 o masa 1. Ese será nuestro pivote. Entonces, ¿tenemos todas las humedades, todos los contenidos de humedad? Sí, menos el contenido de humedad en 3. ¿Tenemos todas las entalpías? Sí, menos la entalpía en 3. Bueno, al unir ambas expresiones, al igualarlas, vamos a tener una expresión resultante en función del contenido de humedad en 3 y la entalpía en 3. Y luego, tranquilo, vamos a obtener otra expresión que nos brindará la segunda ecuación que necesitaremos para contraponerla con esta y hallar nuestras dos incógnitas. Muy bien, no quiero que te despegues. Vamos a ir siempre regresando a la diapositiva 6. Ahora, estimado Manuel, te pido que vayas a la diapositiva 10, que regresemos a la 10. 10. Me lanzas un comprendido cuando ya estés ahí en la diapositiva. Así es, comprendido. Diapositiva 10. Muy bien, excelente. Ahora, hemos revisado en la diapositiva 6 que ya hemos avisorado esto. Vamos a tener una expresión en la cual el contenido de humedad en 3 y la entalpía en 3 van a ser incógnitas, pero solo vamos a tener esa expresión. O sea, de acuerdo con lo que nos decía nuestra madre Carmen, nos falta otra expresión que relacione el contenido de humedad y la entalpía en 3 para tener dos ecuaciones y dos incógnitas, dos ecuaciones independientes, obviamente, ¿no? No redundantes, independientes. Muy bien. Para eso aplicaremos la estrategia del menú Dina, de Dina Boluarte, que con 10 soles puedes almorzar, cenar y desayunar. ¿A qué me refiero? Que ahorita tenemos solamente la temperatura en 3 y la presión atmosférica. Bueno, con ese poquito de datos, vamos a ver qué tan lejos llegamos. Un símil irreverente con el menú Dina. Muy bien. Entonces, tengo la temperatura en 3 y la presión atmosférica. A ver, ¿qué tan lejos llego? Con la temperatura, ¿qué podía realizar, Manuel? ¿Te acuerdas qué dato me salía al toque? O al tiro, como dicen los chilenos. ¿Qué dato? Irremediablemente, ya tengo, con el solo hecho de haber medido la temperatura seca y tener en mi bolsillo la tablita respectiva, ¿te acuerdas qué dato tenía? ¿Puedes mencionarlo? La presión de vapor de saturación, que te apuesto que ese es el contenido de la diapositiva 11. Estás en lo cierto. ¿Ya estás en la 11? Afirmativamente. Podemos ahorita ver la 11. 19 grados centígrados que se corresponden a 2.19 kilopascales. Muy bien. Ahora, para la entalpía 3, ¿qué necesitaremos? Eso es lo máximo que puedo ver con la temperatura. ¿Qué otro dato tenía en la diapositiva 10? A ver, regresemos a la 10. Tenía, ya tengo la temperatura, ya la usé. ¿Para qué me sirvió? Para hallar la presión de vapor de saturación. Tengo también la presión atmosférica. A ver, vamos a la diapositiva 11 nuevamente. No me va a servir para mucho, pero sí para esto. Mira, la fórmula de la entalpía, ¿qué me relacionaba? La temperatura y el contenido de humedad, ¿cierto? Muy bien. Estamos en el punto 3, supuestamente en la corriente que ya va a ser más amigable para los trabajadores.
En esa corriente 3 no conocemos la entalpía, queda como H3. Tampoco conocemos el contenido de humedad, queda como W3, pero conocemos la temperatura. Ese es el otro uso que podemos extraerle a la temperatura importante que hemos medido. Ojo, importante medir todos los parámetros. Esa es la lección que quiero que quede luego de haber terminado este magnífico webinar. Que debemos medir todos nuestros parámetros. Sirven para hacer comprobaciones ciclométricas, como en este caso. Entonces, en esa expresión que estás viendo, Manuel, al final de la diapositiva 11, que relaciona la entalpía en 3, el contenido de humedad en 3 y la temperatura en 3, tenemos la temperatura. ¿Cuánto era? 19 grados. Y va a quedar una expresión como la que ves arriba, en esa misma diapositiva 11, debajo de entalpía 3. Dice H3 igual a 19.11 más W3 por 2535. ¡Ah, caramba! Tenemos una expresión independiente que relaciona a la entalpía y al contenido de humedad. Y en la diapositiva 6, otra vez volvamos a la 6, ¿qué teníamos? Otra expresión independiente que también relaciona a la entalpía y al contenido de humedad. ¿Por qué? Porque sabemos el contenido de humedad en 1, conocemos el contenido de humedad en 2, apreciamos la entalpía en 1 y determinamos la entalpía en 2. O sea, de la diapositiva 6 tenemos una ecuación, anota por favor, caballerito, en tu bloc de notas, una ecuación que relaciona el contenido de humedad en 3 y la entalpía en 3. Y en la diapositiva 11 acabas de ver con tus propios ojos que tenemos la segunda ecuación que relaciona el contenido de humedad en 3 y la entalpía en 3. Como decía mi mamita, tenemos dos ecuaciones independientes, tenemos dos incógnitas, por lo tanto, esas incógnitas se develarán automáticamente. A ver. Vamos ahora a la diapositiva 12. ¿Podemos hallar todavía la masa en 1? Sí que podemos hallarla. No es necesario hallarla para hacer la conjunción del contenido de humedad con la entalpía, pero vamos a sacarle el jugo a esos datos de una vez antes de que se nos avejenten o se nos apolillen, perdón. Y para hallar la masa del aire 1, cuyo caudal conocemos, ¿cuánto es el caudal de la masa del aire 1, Manuel? 40. Respóndeme solamente cuál era. 40. ¿Cuál era? No, sí, lo que pasa, Manuel, es que tú estás ahí chequeando los comentarios, estás al lado soportando técnicamente, entonces por eso te pregunto de modo... ¿cuál es esta palabrita? Siempre se me va. ¿Cuál es? Bueno, 40 metros cúbicos por minuto, nuestro caudal 1, pero no sabemos la masa, ¿no? Va a ser importante conocerla, va a ser importante. Entonces, ¿tenemos los datos para conocerla? Sí. La presión, de modo retórico, ahí está. Cuando yo le hago las preguntas a Manuel es de modo retórico porque yo sé que él ahorita está también enfrascado, chequeando la parte técnica para que esta transmisión llegue a ustedes con una calidad inmejorable. Entonces, el caudal 1 es 40 metros cúbicos, la presión de aire seco en 1 es la diferencia de nuestra presión atmosférica, 95, menos la presión de vapor que la teníamos. Por eso es que automáticamente colocamos ahí 92.543 pascales. La constante del aire seco, 287, eso lo puedes encontrar en cualquier libro, no es necesario que te lo memorices, basta que lo tengas anotado en tu gabinete. La temperatura en 1 es la temperatura dato. ¿Te acuerdas que nuestro aire estaba muy calentito, con 28 grados centígrados? Bueno, le sumas 273.15 y tienes la temperatura en grados Kelvin. Al colocar estos elementos, la presión del aire seco,
el caudal en 1, la constante de los gases para el aire seco, la temperatura en 1. En esta licuadora llamada ley de los gases ideales, tendremos automáticamente la masa del aire seco de la corriente 1 y podemos afirmar categóricamente que la corriente de 1 tiene un volumen de 40 metros cúbicos o un flujo de 40 metros cúbicos por minuto y una masa de 42.83 kilogramos por minuto. Así es. Entonces, como ves, estos datos que me he granjeado, o que nos hemos granjeado, perdónenme amigos por excluirlos, porque ustedes me han acompañado en el desarrollo de este problema, que nos hemos granjeado en las diapositivas anteriores, confluyen en esta diapositiva 2. Tenemos la ecuación que relaciona el contenido de humedad con la masa y reemplazamos los datos que habíamos estado conversando, el contenido de humedad en 1, el contenido de humedad en 2, la masa de aire seco en 1, ahí está, todo listo, no podemos hacer más, ahí queda. En el principio de la conservación de la energía también reemplazamos las entalpías halladas y la masa de aire 1. Y, mira, como tal cual un lector de la mente, en la diapositiva 13 vamos a unir la expresión del contenido de humedad con la expresión de la entalpía para formular o determinar una expresión lineal que relacione la entalpía y el contenido de humedad. Entonces, con esa seguridad, nos vamos a la diapositiva 13. Y ahí está, ¿ves? Al unir, así ambos, al unir no, al igualar ambas expresiones, tenemos que la entalpía en 3 es igual, a mí nunca me gusta leer en una exposición estos números, pero para la claridad de mi exposición lo voy a hacer. La entalpía en 3 es igual a 3.631 por el contenido de humedad en 3 más 10.36. Pero, ¿te acuerdas que había otra expresión? La expresión que habíamos hallado solamente con los datos de la corriente 3. Bueno, al hacer esa conjunción, recuerda, dos incógnitas, dos ecuaciones, las incógnitas salen automáticamente, tenemos que el contenido de humedad en 3 es 0.008 kilogramos por kilogramo de aire seco, y en la diapositiva 14 tendremos la entalpía. Si conoces la humedad, conoces la entalpía, que nos sale 39.37. Así es. O esos datos, Manuel, fueron parte del problema. Hallar las características ciclométricas. Ya hemos hallado el contenido de humedad de la masa 3 y también la humedad, la entalpía de la corriente 3, de la corriente resultante. Entonces, hallando cualquiera, usando cualquiera de las expresiones, ya sea la expresión de la conservación del contenido de humedad o la expresión de la conservación de la entalpía, que es el que se está usando en la diapositiva 14, podemos hallar la masa de aire seco en 2. ¿Por qué? Porque tenemos la entalpía en 1, sí. La entalpía en 2 también. La entalpía en 3 la acabas de hallar ahí arribita nomás de la expresión. La masa en 1 teníamos todo para hallarlo y eso fue lo que hicimos en la diapositiva 12. ¿Correcto? Correcto. Bueno, en esta diapositiva 14 tenemos ya la masa de aire seco en 2. Y vamos a usar esta masa de aire seco en 2 para volver a colocarla. ¿Te acuerdas que nuestra expresión del caudal se había quedado estoleada, se había quedado estancada de modo irremisible porque no sabíamos la masa? Ahora ya conocemos la masa del aire seco en 2. Por lo tanto, podemos determinar cuál es el caudal que necesitamos extraer de una zona un poco más fresca para cabecear o morigerar la temperatura de esta corriente que venía por el aire, por el túnel 1, muy, muy caliente. De tal modo que la resultante sea más benigna para nuestros trabajadores con una temperatura seca de 19 grados. Así es como se halla. Entonces tenemos la masa, la colocamos, tenemos la presión
del aire seco en 2, lo teníamos de las diapositivas anteriores. El contenido, o perdón, la constante de los gases para el aire seco, la temperatura en 2, que no es otra cosa que la suma de nuestra temperatura en grados centígrados de 13 más 273.15 y nuestra masa de aire seco 65.89 que determinamos hacía poco. De todo ello, determinamos que el caudal necesario para disminuir la temperatura del túnel 1 y pueda producirnos bienestar a la salida del túnel 3 es 57.18 cubos de aire por minuto. Así es. Pero todavía nos falta, ya como cereza del pastel, hallar la humedad relativa, la presión de vapor. Bueno, vayamos por eso. Vamos a la diapositiva 15. Dice, para calcular la humedad relativa, ¿te acuerdas que teníamos la presión de vapor de saturación? A ver, mira, te recuerdo rápidamente, ¿ah? Fíjate la diapositiva, Manuel, ayúdame con eso. Saltemos a la diapositiva 10, ¿ya? En la diapositiva 10 teníamos la temperatura igual a 19 de la corriente resultante. Y con esa temperatura seca que te dije, cuando tú tienes temperatura seca, automáticamente tienes presión de vapor de saturación. Por favor, sigan conmigo en sus casas. Si tengo la temperatura seca, tengo la presión de vapor de saturación. Si tengo la temperatura seca, tengo la presión de vapor de saturación. Así, nunca se olviden de eso. Nunca hay que olvidarse del fenómeno físico, por favor. Jamás. Entonces, teníamos la presión de vapor de saturación, porque teníamos la temperatura seca. Bueno, volvamos a la diapositiva 15. Y centren, por favor, su mirada en la expresión de la humedad relativa. Tenemos la presión de vapor de saturación en 3, claro, la hallamos con con la temperatura seca, pero nos falta la presión de vapor. Uy, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo Tranquilo, hacemos? porque tú, Manuel, no eres una persona que se memoriza fórmulas. No eres un memorizador de fórmulas, tú eres un ingeniero que ata cabos y une conceptos. Entonces tú sabes, te acuerdas, que el contenido de humedad no solo relaciona la masa de vapor y la masa de aire seco, sino también la presión de vapor con la presión de aire seco. Y si te fijas en la fórmula de la diapositiva 15, donde estamos ahorita, conocemos el contenido de humedad en 3, lo hemos calculado. Así es. Conocemos la presión atmosférica, 95. ¿Y qué queremos determinar? La presión de vapor en 3. Con esa fórmula y con esos dos datos clave, hallamos la presión de vapor en 3, 1.2 kilopascales. Y esa presión de vapor, insertada en la fórmula de abajo, nos da automáticamente el contenido de humedad. 55%. Entonces, podemos en nuestro informe estipular no solamente el caudal que va a resultar, porque ya puedes hallar el caudal también que va a resultar de unir la masa de aire caliente con la masa de aire frío. También puedes determinar qué humedad relativa tendrá esa resultante, que no está tan húmeda como ves, está bastante seca, 55%. Así es. O casi seca. Así es. Tienes también el contenido de humedad, tienes la entalpía, la masa, un informe pues que va a demostrar que tus cualidades de ingeniero están arriba. La diapositiva 16 nos brinda de modo colorido y amigable los resultados obtenidos a lo largo del decurso de este webinar tan importante, Manuel, que a mí me ha acercado me ha brindado muchas nociones, muchos conocimientos básicos para efectuar bien el trabajo de ingeniero de ventilación, y también me ha brindado muchas alegrías porque una de mis debilidades es la enseñanza, y yo gozo supremamente enseñando, estimado Manuel. Yo sé que estos temas ya tú lo dominas y me has brindado
esta cabina, esta oportunidad para hacer lo propio en mi caso. Un poquito compartir lo poquito que sé sobre este tema. Entonces vemos los resultados en la diapositiva 16. El caudal 2, que era lo que se nos pedía. Oye, ingeniero, consultor, usted que dice que es muy consultor, ¿cuánto aire necesito de esta zona para unirlo con este otro que está afectando la salud de mis trabajadores? Los está sacando con mucho golpe de calor. Y recuerde que yo no voy a estar adivinando la cantidad de aire. A ver, voy a ponerle un poquito, voy a ponerle 20. ¿Bajó la temperatura? No, no bajó. Pucha, a ver, le pongo más 30. ¿Bajó? No, no baja. A ver, le pongo 100. Ah, sí, ya bajó. Pero me está costando mucho esos 100 metros cúbicos por minuto, mucha plata. Ah, ya. Entonces, para determinar esa cantidad de flujo de aire que cuesta dinero también, tenemos que usar pues las leyes de la ciclometría que acabas de ver, y para ello es importantísimo medir, por favor, a un llamado general, medir todo lo que se pueda del aire cuando estemos en campo: temperatura seca, temperatura húmeda, humedad relativa, presión y caudal. Y si no has medido caudal, fíjate que si has medido bien tus temperaturas y tus humedades relativas, puedes determinar, haciendo uso de nuestras tablas ciclométricas, tu caudal. Entonces, el caudal necesario para obtener condiciones confortables en el túnel 3 ha sido de 58 metros cúbicos por minuto. Tenemos también mostrados los otros parámetros que determinan, que describen correctamente a este caudal resultante. Al resultante, ojo, su temperatura, su contenido de humedad, su entalpía y humedad relativa. Eso ha sido todo. Por favor, pásate a la diapositiva 17, estimado Manuel, para que la gente aprecie los modos de contacto de tu gran emprendimiento y consultoría, siempre basada, fundamentada sobre la ciencia pura y dura, estimado Manuel. Ha sido para mí súper relajante, bastante entusiasmante haber compartido contigo estos minutos. No, de igual forma, muchas gracias, consultor. De igual forma, ¿no? Con esto se ha concluido lo que es el análisis del cálculo en las propiedades del aire de la mezcla, ¿no? Lo que fue el objetivo claro de este primer webinar. Y pudimos determinar, ¿no?, las propiedades de la mezcla resultante, lo que es el crucero 940 en interior mina, que fue un caso, ¿no?, práctico, se puede decir así, que ha sido el objetivo compartirlo esta noche, ¿no? Agradecerle igual, ¿no?, el tiempo a todos los participantes, un poco altas horas de la noche, pero sabemos que con nosotros como ingenieros de ventilación en nuestro día a día tenemos que dar las condiciones, ¿no?, a nuestros trabajadores para continuar sobre todo con la seguridad, ojo, trabajando siempre con seguridad y poder cumplir con el plan de avances y producción, ¿no? Bueno, cualquier consulta adicional, comentarios, por favor, ahí no duden, ¿no?, en comunicarse por nuestros medios digitales, y agradecerles por su tiempo, amigos, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, saludos.